El pasaje de hoy es Juan 10, versículos 10 al 11. Leamos juntos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Vamos a saludarnos así. Dios, tú siempre caminas con nosotros. Creo que ese mismo Dios está aquí con nosotros en este momento. En el primer día de nuestro retiro espiritual, compartiremos la gracia de Dios con el tema de vida y vivificación. Si pueden mostrar la presentación, por favor. Para el primer día, he elegido el título Vida y Vivificación. De hecho, al comenzar la quinta etapa de mi ministerio, hubo 3 palabras un tanto inesperadas que Dios me dio: acogida, sueño y vida. Anteriormente, habíamos concluido la cuarta etapa con un lema que sonaba algo más sofisticado y elegante. Love God, love people. Al prepararme para la quinta etapa, Dios me dio primero la palabra acogida y me inspiró a pensar, ¿qué pasaría si simplemente pudiéramos acoger todas las cosas? Y también, ¿y si crecemos juntos mientras nos acogemos mutuamente? La última palabra que recibí en oración fue vida. En realidad, podría hablar largo y tendido sobre la vida, pero aunque yo hable muy bien de ella aquí, la explique con claridad, dé una buena conferencia y predique la palabra, puede que no haya un cambio grande o significativo en nuestra vida real. Porque la vida es algo que se asimila, se pule y se forja a través del tiempo que pasamos compartiendo con otra persona, en el mismo espacio, respirando el mismo aire. Por eso, sigo pensando que dar una conferencia sobre la vida es una tarea muy difícil y hasta contradictoria. El mismo Jesús nos lo demuestra. Jesús no vino simplemente a decirnos, deben vivir así, o deben vivir de esta otra manera, y luego irse. Él comió, durmió, y caminó junto a sus discípulos durante al menos 3 años, conversando con ellos, paseando por la playa y compartiendo diversas historias con Pedro. Incluso preparó un ambiente emotivo con una fogata, y mientras impartía sus enseñanzas, les preguntaba, «Yo pienso así. ¿Y tú?». Les mostró cómo vivir de acuerdo con lo que enseñaba, y así les enseñó sobre la vida. Yo también, como pastor principal, siento profundamente el peso que conlleva esta única palabra, vida. ¿Seré capaz de manifestar esa influencia? ¿Podré manifestar la influencia de la vida? Aunque no explique cada una de las decisiones que tomo, llegarán los miembros de la Iglesia a tener un corazón que diga, si esta es la decisión del pastor principal, ¿entonces puedo confiar y seguir? Si logro eso para cuando me jubile dentro de 20 años, podré presentarme ante Dios sin vergüenza. Esa única palabra, vida, me resultó más pesada que acogida o sueño. Por eso, cuando me preparaba para el tema de la acogida, solo dormí una noche en la iglesia. Ahora, mientras me preparo para la vida, dormí en la iglesia el viernes pasado, también anoche, y planeo dormir aquí durante los próximos 3 días. El año pasado, durante el retiro de la segunda mitad del año, exploramos el tema de la acogida con 5 palabras clave. La acogida es la acogida de Dios Padre. Es el lugar donde permanecemos ahora y al que siempre regresaremos, incluso si sentimos que nos hemos alejado. No es un lugar que nos acepta después de una prueba, sino uno que nos acoge incondicionalmente, a nosotros que no tenemos méritos. Es la misma acogida que recibió el hijo menor, que regresó después de malgastar toda su fortuna y cometer todo tipo de actos indebidos. Su padre no le preguntó, ¿por qué hiciste eso?, sino que simplemente lo abrazó y lo acogió primero. Esa era la acogida de nuestro Señor. Oro para que la adoración y las reuniones de grupos pequeños sean así. La palabra sueño encierra nuestro deseo de crecer. A menudo tropezamos una y otra vez en los mismos lugares donde siempre hemos caído. Muchas veces parece que nuestra fe retrocede, bloqueada por ese mismo punto, o que está estancada en ese lugar. El sueño es el tema, y el tiempo para superar ese punto con fe y crecer, para entregarnos al Señor en algo, ya sea en lo material, en el carácter, en el tiempo, o en cualquier otra cosa, y experimentar el crecimiento. La navegación de fe
que originalmente debía estar terminada en la primera mitad del año y se está preparando como una aplicación, es el proyecto más representativo de nuestra Iglesia sobre el sueño. Que todos nuestros miembros puedan crecer más hoy que ayer y más mañana que hoy. Los bendigo en el nombre del Señor. Finalmente, está la vida. La vida que da el fruto del Espíritu no es tanto el resultado de un ministerio visible, sino el resultado de nuestro carácter. Y no es algo que ocurre dentro de la Iglesia, sino en el campo de batalla de nuestra vida, en el lugar donde luchamos ferozmente. Por eso, en la familia, nos preguntamos, ¿estoy viviendo como un cristiano? En la escuela, ¿estoy viviendo como una persona bautizada, sin avergonzar el anillo de plata que recibí en mi bautismo en nuestra Iglesia? En el trabajo, ¿estoy viviendo de manera apropiada como miembro de mi comunidad eclesial, de acuerdo con el cargo que he recibido, el grupo al que pertenezco, el equipo de ministerio en el que sirvo y la coinonía? La palabra vida encapsula el deseo de que revisemos esto día a día y de que el lugar de nuestra vida se convierta en un lugar de gracia, un lugar donde manifestemos nuestra influencia como hijos de la luz. De hecho, como he explicado varias veces, cuando los creyentes caen en la tentación, rara vez es porque no entienden algún pasaje de la Biblia o porque piensen que alguna doctrina está equivocada. Muchas veces, la tentación viene cuando un área de nuestra vida se derrumba, cuando surgen problemas prácticos, problemas con los hijos, con el cónyuge, problemas en el trabajo. Son estos problemas los que a menudo nos llevan a la tentación. Nuestros jóvenes, incluso después de conseguir el trabajo que tanto anhelaban y por el que oraban, a menudo sienten un fuerte deseo de renunciar. Alguien les dio este consejo: en ese lugar de trabajo hay dos tipos de personas, el que no quiere ir a trabajar y el que sí quiere ir. Aunque era el trabajo que tanto deseaban, ¿por qué queremos renunciar poco después de empezar? ¿No será porque el llamado y la palabra que Dios nos ha dado no están firmemente establecidos en ese lugar de trabajo? Hemos aprendido mucho de la palabra de Dios, pero cuando intentamos aplicarla en el trabajo, nos damos cuenta de que nunca hemos aprendido qué palabra aplicar o cómo vivir como cristianos en nuestro entorno laboral. Por eso, he plasmado en esta única palabra, vida, el deseo de que en nuestra Iglesia vivamos como creyentes en Jesús, como discípulos del Señor, en nuestros hogares, escuelas y lugares de trabajo. Que mientras vivimos nuestra fe juntos, el lugar de nuestras vidas se convierta en un lugar como la Iglesia. Los bendigo en el nombre del Señor. Ahora, entrando de lleno en la palabra, podríamos decir que hablar de la vida es como hablar de la espiritualidad. Esta es la frase que siempre sostengo sobre la vida. Cuando pensamos en la espiritualidad, solemos evocar dos imágenes. Una es el fervor de un centro de oración, y la otra es la quietud de un monasterio. Es decir, evocamos un lugar separado y distinguido del mundo, aislado de lo secular, donde solo se persiguen cosas santas. La gente piensa en la espiritualidad en términos de fervor o de retiro. Pero en realidad, al hablar de espiritualidad, no debemos pensar solo en los centros de oración, ni solo en los monasterios. Podemos definir la espiritualidad con esta frase. Leámosla juntos. La espiritualidad es, en una relación de amor con Dios, tener una nueva perspectiva sobre uno mismo, el mundo y el prójimo. Amén. A menudo pensamos que para desarrollar la espiritualidad debemos apartarnos del mundo. Pero no es así. A menudo pensamos que debemos esforzarnos, luchar y lograr algo para ser considerados personas espirituales. Pero tampoco es así. La espiritualidad es, en primer lugar, relación. No es un esfuerzo o un fenómeno visible, sino la pregunta: ¿qué tipo de relación estoy construyendo con Dios? ¿Han mantenido una relación íntima con Dios ayer y hoy? A veces, cuando discípulo a los hermanos, les pregunto: ¿qué tan íntimo fuiste con Dios la semana pasada? La mayoría se queda muy desconcertada. ¿Qué es ser íntimo? ¿Qué significa ser íntimo con Dios? ¿Ir al culto de madrugada es ser íntimo? Esa idea de intimidad es algo que todos entendemos. Es poder hablar de cualquier cosa, como con un amigo. Es poder decir:
Dios, tengo hambre. Como cuando, en mis días de estudiante en el extranjero, dije, Dios, quiero comer jajangmyeon. Y Dios me dio jajangmyeon. Creo que una relación íntima es aquella en la que podemos hablar cómodamente de las cosas más pequeñas de nuestro corazón y también de las que son tan grandes que nos abruman. La espiritualidad es relación. La relación con Dios y la relación con nuestro prójimo. En segundo lugar, es una mirada transformada. No es abandonar el mundo, sino que la perspectiva desde la que vemos el mundo cambia. Lo enfatizaré de nuevo más adelante, pero a menudo, cuando alguien recibe gracia, abandona su trabajo y dice que va a estudiar teología. Cuando recibe gracia, dice que va a ser misionero. Si todos los que reciben gracia estudian teología y se van como misioneros, ¿quién se queda a cuidar la iglesia? El corazón que Dios da no es solo eso. Eso también está incluido. Pero no es necesario que actuemos solo de esa manera. En este mundo, en ese lugar de trabajo donde lucho ferozmente, cuando trato con mi hija que entra en su habitación dando un portazo por la mañana, la espiritualidad es poder reprimir ese corazón que hierve como una tetera y preguntarle suavemente con una voz apacible, ¿qué pasa? Cosas como estas. No digo que esto no ocurra en mi casa. Creo que mi primera y segunda hija están aquí, y ellas saben que en casa también tenemos esas batallas. Y en nuestro trabajo, siempre nos sentimos frustrados cuando suceden estas cosas, y cuando pensamos, ¿cómo puedo aguantar aquí? No se trata de cambiar de trabajo, o de huir de esa casa, sino de que la mirada con la que vemos ese trabajo cambie, y que la mirada con la que vemos a nuestros hijos en esa casa cambie. Eso es la espiritualidad. Si Dios los viera, ¿con qué corazón los vería? Si nuestro Señor, desde la cruz, viera a mis compañeros de trabajo, a mi jefe que hoy me ha regañado sin motivo, ¿con qué ojos los vería? ¿Qué les diría? No habría dicho, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Mi jefe no sabe lo que hace? Pensar así es tener compasión. Esta mirada transformada es la espiritualidad. No es dejar el lugar, sino que mi perspectiva cambie. Es decir, no es que el entorno cambie, sino que yo cambio. La espiritualidad es así, y es practicar. ¿Qué puedo hacer? En pequeña medida, ¿qué puedo hacer por ese colega frustrante, por ese jefe o supervisor exasperante? ¿Qué puedo hacer para sorprenderlo con el amor de Cristo? ¿Debería simplemente abrazarlo, o quizás darle un beso? Mientras fantaseamos con estas cosas, intentamos resolver el problema a la manera de un hijo de Dios. Incluso si no funciona bien, incluso si no tiene mucho efecto, decidir siempre, aún así, usaré este método, y vivir con esa determinación. Así que no se trata solo de una emoción que hierve, no solo de una experiencia mística, sino de la acción real que realizamos en el campo de batalla espiritual de nuestra vida. Ofrecer una taza de café con una palabra cálida, escribir una nota con el devocional de hoy y compartir la palabra, orar. Eso es la espiritualidad. La espiritualidad es algo concreto que ocurre en nuestra vida real. Por lo tanto, la verdadera espiritualidad debe ocurrir en la vida práctica. En nuestra vida cotidiana ordinaria, que es como una rueda de hámster, yendo por el mismo camino de ayer, comiendo la misma comida de ayer, es en esa rutina donde debe nacer la espiritualidad. Experimentar de manera emocionante el reino de Dios, el gobierno de Dios, el señorío de Dios en medio de eso. Eso es la espiritualidad. La espiritualidad es descubrirlo en la sopa de pasta de soja que comí hoy. No es algo que se experimenta en un restaurante de lujo, en un buffet que cuesta cientos de miles de wones, sino que la verdadera espiritualidad es sentir la gracia de Dios, el gobierno de Dios, la presencia de Dios conmigo, mientras como una cucharada de arroz con kimchi caliente hoy. Desde esta perspectiva, con el lema de hoy, la vida se convierte en un lugar de vivificación, me gustaría que hiciéramos de nuestra vida un lugar de vivificación. Con esta dirección en mente, examinemos la palabra. ¿Qué es la vida? El diccionario Naver dice, el acto de vivir o estar vivo, y también, la vida o el aliento vital es vida. Un diccionario un poco más complejo dice, el acto o fenómeno de vivir o existir durante el período, desde el nacimiento hasta la muerte, y también, una característica propia de los organismos y objeto de pensamiento filosófico. Dicen que la vida es esto,
pero la vida que normalmente concebimos es así. Ahora estoy vivo, tengo vida, y algún día llegará la muerte. La mayoría de nosotros pensamos en la relación entre la vida y la muerte de esta manera. Ahora estoy vivo, y algún día comenzará una dimensión llamada muerte. Cuando este tiempo llamado vida termine, llegará el tiempo llamado muerte. Aquí hay un problema que debemos considerar primero. ¿Hay solo vida aquí y solo muerte allá? ¿Es necesario entender la vida y la muerte de esta manera? Esa es la primera pregunta. Hace tiempo, cuando hablé de la historia de Wansik, mencioné una frase de ese libro. Las buceadoras de la isla de Jeju, mientras hacían su difícil y arduo trabajo para sostener a sus familias, decían, Saramshimin da Sarajinda, que significa, si sigues viviendo, todo se supera. Esas palabras realmente tocaron mi corazón. Aunque haya dificultades, si sigues viviendo, todo pasa. Estas buceadoras son mujeres que sostienen la respiración de sus familias deteniendo la suya. Viven de una manera muy paradójica. Para vivir, una persona necesita respirar, pero hay una profesión en la que no se debe respirar. La de buceadora. Cada vez que se sumergen en el mar conteniendo la respiración, experimentan la muerte de manera visceral, con el temor de, aunque entre ahora, puede que no salga con vida, pero aún así, para sostener a sus familias, soportan ese trabajo sin dudarlo. Las buceadoras dicen que hay una respiración que se toma al entrar, una al agarrar algo y otra al salir. Si este ritmo se desordena, incluso la buceadora más veterana puede tener problemas en el mar. Deben calcular cuánto tiempo pueden aguantar la respiración antes de entrar y salir mientras todavía les queda aliento. Si el tiempo para salir se acorta, podrían enfrentar dificultades. Así, la profesión de buceadora consistía en contener la respiración para que sus familias pudieran respirar. En cierto modo, nuestras vidas no son tan diferentes, porque la vida y la muerte no están separadas. A veces, sentimos que la muerte se mezcla con nuestra vida. Un filósofo expresó esto de una manera muy sofisticada. El filósofo Derrida dijo, la vida es supervivencia. ¿Lo entienden? Yo también, cuando vi esta frase por primera vez, pensé, ¿qué es esto? Leben ist Überleben. Ese libro es una transcripción de un diálogo entre Derrida y un filósofo alemán. Creo que no ha sido traducido al español, pero dice que la vida es supervivencia. La vida según Derrida es así. Toda vida solo es posible en relación con la muerte. Estar vivo es haber sobrevivido, dice. ¿Alguien lo entiende? Pensamos que la vida es lo que disfrutamos aquí y ahora, y que algún día, cuando envejezcamos o nos enfermemos, llegará el tiempo de la muerte. Pero Derrida lo entiende de otra manera. Dice que siempre hemos estado luchando contra la muerte. Que hoy estemos aquí, sanos y adorando, después de superar varias crisis de muerte, es porque hemos sobrevivido. Quizás hemos superado crisis mortales por virus sin darnos cuenta. Hoy en día, incluso caminos por los que caminábamos tranquilamente se hunden, y puentes que parecían sólidos se derrumban, causando accidentes inesperados. Quizás hemos evitado tales peligros de muerte para vivir hoy, y hemos sobrevivido para estar aquí adorando. Este pensamiento se ha vuelto dominante después del coronavirus y de las grandes guerras que vivió Derrida. Después del coronavirus, hemos sobrevivido. Y hoy, hemos ganado la feroz batalla entre la vida y la muerte, y estamos aquí. Siento que sea un tema un poco difícil. La vida y la muerte no son algo donde una etapa termina y comienza la otra, sino que en nuestra vida siempre estamos con la muerte y luchando contra ella. Esa es nuestra cotidianidad. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1, dice así. Leámoslo juntos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Amén. No es que si estás vivo, y si estás muerto, estás muerto. La Biblia también dice que hay casos en los que, aunque se tenga nombre de estar vivo, se es juzgado como muerto. Todos nosotros decimos que estamos vivos, y cualquiera diría,
estamos vivos, respiro, mi corazón late. Pero la enseñanza de la Biblia es que Dios puede decir no. La vida y la muerte pueden estar entrelazadas. Tienes nombre de que vives y estás muerto. La Biblia puede emitir un juicio completamente diferente a nuestros pensamientos, completamente diferente a los de los miembros de la iglesia de Sardis. Espero que esta noche sientan el peso de esto. Aunque yo piense, estoy vivo, Dios puede juzgar, estás muerto. Espero que esta noche podamos reflexionar sobre nuestras vidas con seriedad ante este hecho. La vida puede estar entrelazada con la muerte. Nuestra vida de hoy también podría ser una vida que hemos vivido enredada con la muerte. Esa es la enseñanza de la Biblia. No es que nos enfrentaremos a la muerte en un futuro lejano. Aunque nos consideremos vivos y se nos llame vivos, debemos recordar con seriedad que Dios puede decir, no es así. Entonces, ¿qué debemos hacer? El versículo 2 dice así. Leámoslo juntos. Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Amén. La iglesia de Sardis sigue siendo reprendida. Pero aquí hay una expresión muy particular. Las otras cosas que están para morir. Todavía quedan, pero van a morir. Hay partes que quedan, pero que podrían morir en el futuro. Es decir, la Biblia dice que aunque algunas partes están muertas, otras todavía están vivas. Y aunque queden partes que no han muerto, la palabra de Dios a la iglesia de Sardis es, viendo lo que estás haciendo, parece que morirán pronto. Así que la muerte no es algo que termina en un punto específico, sino que mientras vivimos, una parte puede permanecer muerta y otra viva. Esa es la enseñanza del pasaje de hoy. Y el versículo 3 dice así. Leamos juntos el versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. El Señor les dice a los miembros de la iglesia de Sardis que estaban muertos y a punto de morir. Si no velas, si no te despiertas, vendré como un ladrón, y entonces no sabes lo que pasará. Esa es la advertencia del versículo 3. Si no velas, significa, si lo dejas como está. Significa, si lo abandonas. ¿Saben cómo se va al infierno? Si te quedas quieto, vas al infierno. Para ir al infierno, no es necesario cometer un gran crimen, ni hacer grandes maldades, ni grandes estafas, ni actos de ingratitud, ni vender la patria. No es necesario nada de eso. Para ir al infierno, solo tienes que quedarte quieto. En un estado de no creer en Jesús, en un estado de no despertar, simplemente vas al infierno. Hoy, en este pasaje de Apocalipsis, escuchamos esta asombrosa voz de Dios, dejarlo estar. Eso es estar muerto. Si no velas, si no te despiertas, entonces Dios vendrá como un ladrón en una hora que no sabes, y cuando venga, no sabes cómo te juzgará el juez de todo. Esa es la enseñanza de este pasaje. Espero que hoy nos examinemos. No hay partes muertas dentro de nosotros. No hay partes que, si no las despertamos, morirán. No hay áreas de nuestra vida que, si las dejamos estar, simplemente fluirán hacia el infierno. No es que moriremos cuando llegue ese momento, sino que ya dentro de mí, alguna parte de mi vida está muerta, abandonada, descuidada. ¿No existen tales partes? Que hoy, en oración, busquemos y descubramos esas áreas en nuestras vidas. Los bendigo en el nombre del Señor. Despertemos esa parte abandonada, avivémosla, y volviendo al momento en que escuchamos por primera vez la palabra de Dios, arrepintámonos y levantémosla. Que esta noche sea una noche así. Los bendigo en el nombre del Señor. La vida y la muerte están conectadas. Decimos que estamos vivos, pero vivimos enredados con la muerte. Algunas áreas de nuestra vida pueden estar viviendo correctamente conectadas a la vida a los ojos de Dios, pero otras pueden estar a punto de morir, a punto de recibir el juicio de Dios. Que esta noche sea una noche para despertar, avivar y renovar esas partes. Los bendigo en el nombre del Señor. El abandono es el mayor pecado. Simplemente dejar las cosas como están es el mayor pecado.
Debemos aceptar con seriedad que si no nos despertamos, podemos morir por completo. La primera vivificación es para mí mismo. Que la bendición de despertar y avivar para no ser abandonado llene a todos nuestros hermanos. Los bendigo en el nombre del Señor. Pensando en la vivificación, me vino a la mente esta imagen. Una es la apariencia del terreno antes de que nuestra iglesia lo comprara. Frente a la puerta, pueden ver que está lleno de maleza, y el interior también está cubierto de hierbas. Después de que compramos el terreno, la parte delantera se limpió, y el interior también está muy limpio ahora. Ahora, por decisión de la Junta, para finales de año planeamos quitar esa extraña pared para que se pueda estacionar más cómodamente y embellecerlo con un costo mínimo. El abandono es así. Del pasado al presente, el terreno se ha vuelto limpio y ordenado, pero debemos aceptar con seriedad que nuestra vida espiritual puede ir en la dirección opuesta. Originalmente estaba limpia, como el terreno que compró nuestra iglesia, sin hierba ni maleza. Pero al descuidarla y abandonarla, no surgen raíces amargas de pecado y no reviven hábitos que no deberían estar en la vida de un cristiano. Mientras reflexionamos sobre esto, que en lugar de retroceder, a medida que servimos a Dios y creemos en Jesucristo, nuestro estado espiritual también se limpie, se ordene y se desarrolle, como el terreno que nuestra iglesia ha cuidado y arreglado. Los bendigo en el nombre del Señor. No es que nos enfrentemos a la muerte en un futuro lejano. Debemos vivir venciendo a la muerte ahora mismo. De lo contrario, aunque se nos llame vivos, nuestra vida podría ser una vida muerta. Ahora pasemos al segundo punto a considerar. Si estamos vivos, ¿es eso el final? Leamos juntos Juan, capítulo 10, versículos 10 y 11. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Nuestro Señor, describiéndose a sí mismo, dice ego eimi, yo soy el buen pastor. La razón por la que Jesús vino es para que tengamos vida. A menudo nos detenemos aquí. He creído en Jesús y he recibido la vida. He creído en Jesús y he sido salvo. Muchas veces, nuestra vida de fe se detiene en este punto. Entonces, pensamos que solo tenemos que esperar hasta ir al cielo, como si tuviéramos que pasar el tiempo aburridamente. Pero no es así. En la misma frase, nuestro Señor añade algo tan importante como obtener la vida. Lo segundo es, para que la tengan en abundancia. Después de obtener la vida, esa vida debe volverse más abundante en nosotros. Hemos obtenido la vida y vivimos, pero debemos vivir de tal forma que la influencia de esa vida en nosotros se haga más grande y poderosa. Nuestro Señor vino para dar vida, pero ese no es su único propósito. Vino para que conociéramos y experimentáramos la asombrosa influencia y la inmensa alegría de esa vida. De hecho, este es el tema de mañana. Hablaremos de ello bajo el tema del disfrute. Hoy, como un adelanto, profundicemos un poco más. La dimensión de la vivificación es así. La primera es de tener o no tener, es decir, tener vida o no tenerla. Pero hay otra dimensión más, la de mucho o poco, que la vida sea abundante o que sea escasa. Una persona con vida abundante es aquella que puede ejercer la influencia de esa vida en su entorno. Una persona con vida escasa es aquella que vive apenas para mantenerse a sí misma. La vida que Dios desea para nosotros no es solo salvar tu propia vida, sino que esa vida fluya y abunde en nosotros, de modo que la obra de vivificar a otros se manifieste plenamente. Eso es lo que nuestro Señor desea. Esa es la obra de la vida abundante. Tener vida simplemente significa tener suficiente para comer, para saciar la sed, para obtener el agua necesaria para vivir un día más. Pero ser abundante significa que se derrama sin cesar. Se derrama constantemente, tanto que no puedo contenerlo. Así que no es que yo dé porque quiera dar, sino que fluye naturalmente a través de mí, porque es Dios quien lo derrama, porque es Dios quien hace que rebose. Antes de que yo piense, decida o tome una acción voluntaria de tengo que dar esto a mi supervisor, tengo que dar esto a mi cónyuge, o tengo que compartir esta vida con mis hijos, Dios ya lo ha derramado sobre mí. Así,
La vida de Dios fluye naturalmente y obra en las personas que están conmigo, vivificándolas y haciendo que digan, esa persona es diferente, es porque cree en Jesús, es diferente, es porque es un anciano de la Iglesia. Que tales elogios llenen nuestra vida, esa es la obra abundante y plena. Cuando estoy contigo, de alguna manera me siento en paz. Siento que es diferente a estar con otros amigos, me siento en paz. Siento que vives en una dimensión diferente. Que nosotros y nuestros hijos escuchemos tales elogios. Los bendigo en el nombre del Señor. Así es como Dios lo derrama. Así es como se disfruta la vida. Como diré mañana, a menudo pensamos que en la Iglesia debemos cumplir con reglas estrictas para nuestra salvación y que la alegría está en otro lugar, en Netflix, en YouTube, en las relaciones con amigos o, para los mayores últimamente, en el golf de parque. Pensamos que en la Iglesia debemos hacer cosas solemnes y serias relacionadas con la salvación y la doctrina, y que la alegría debemos buscarla en otro lugar. Pero no es así. Este es el lugar de la verdadera alegría. Vivir según la palabra de Dios es la verdadera alegría. Hoy medité en la palabra durante el iWorship y decidí vivir de cierta manera, y esa vida se hace realidad. No hay nada más gozoso que eso. Que la palabra se cumpla en mi vida, que florezca, que se realice, que las promesas de Dios se cumplan una por una, es una alegría que no se puede cambiar por nada en el mundo. Por eso, la verdadera alegría, el verdadero placer, está aquí. Al servir, experimentamos alegría. Al servir en los campos misioneros, al servir en cada equipo de ministerio, al hacer voluntariado, la alegría que experimentamos es una que el mundo no puede dar ni comprender. Esa alegría está aquí. No está en YouTube ni en Netflix. La alegría que está aquí es cientos de miles de veces más gozosa que la que disfrutamos en nuestros pasatiempos. Es la alegría que disfrutan aquellos que viven con Dios, guardando la fe y siguiendo su palabra. Esa alegría llena, rebosa y se transmite a los demás. Espero que podamos reflexionar sobre la dimensión de la vivificación que estamos disfrutando en nuestras vidas. Lo que Jesús hizo fue esto. Para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia, nuestro Señor vivió en esta tierra 30 años, y durante 3 nos mostró el verdadero modelo de ser humano. Y al final, dio su vida por las ovejas. Entonces, ¿cuál es la mayor alegría, el mayor placer que se puede disfrutar en Dios? Es vivir de la misma manera que vivió nuestro Señor. No hay nada más gozoso que eso. La alegría de dar su vida por los demás. Aunque fue desgarrado y ensangrentado en esa cruz, nuestro Señor, pensando, si por esto ustedes pueden vivir, experimentó en esa cruz una alegría que el mundo no puede conocer ni imaginar. Dar la propia vida, la verdadera alegría está ahí. Entonces, ¿cuál es la dimensión más abundante? Imitar a nuestro Señor, vivir como nuestro Señor. Esa es la actitud y la forma de vida de quien tiene vida en abundancia. La vida es una única oportunidad, nadie muere 2 veces, nadie vive 2 veces en este mundo. Pero la manera en que vivimos esa única oportunidad es lo que determina cuán abundante puede ser nuestra vida. Cuando vivimos esta vida que se nos ha dado, esta vida que nos ha salvado, debemos recordar a aquel que nos dio la vida. Debemos recordar durante toda nuestra vida que Él nos salvó. Y en segundo lugar, debemos pensar en las personas que Él quiso salvar. No debemos detenernos en nuestra propia vida, sino pensar también en nuestras familias, en nuestros vecinos, en las naciones y los pueblos, en aquellos que mueren sin conocer a Jesucristo. Debemos pensar en ellos. Esa es la intención de nuestro Señor, de que tengamos vida en abundancia. La razón por la que podemos hacer esto es la relación. Aunque Jesús dio su vida, creyó que Dios lo resucitaría y lo honraría. Nuestro Señor estaba en esa relación con Dios. La razón por la que nosotros también podemos elegir un estilo de vida que la gente del mundo criticaría, diciendo, si vives así, te quedarás atrás, es porque nuestro Señor gobierna esta tierra. Es porque nuestro Señor todavía reina. Nuestro Señor cumple claramente lo que ha prometido a quienes guardan su palabra. Él se asegura de que nuestras pérdidas no sean pérdidas al final. Es porque tenemos a un Señor que,
aunque perdamos un poco, nunca nos dejará ser perdedores en este mundo, que podemos vivir imitando a nuestro Señor. Así que, al final, todo vuelve a la relación. La espiritualidad es vivir confiando en ese Señor. ¿Dónde? En el lugar de nuestra vida, en nuestra familia, confiando en Él, aferrándonos a Él, y decidiendo vivir según los principios de su palabra. Esa es la expresión de la fe y la espiritualidad. En nuestro lugar de trabajo, ¿cómo podemos vivir según las enseñanzas de la Biblia? Si me abofetean en una mejilla, ¿cómo puedo poner la otra en mi trabajo? No podremos vivirlo al 100%, pero hay una diferencia abismal entre la persona que, recordando esa palabra, intenta practicarla, y la que piensa, no, aquí no se puede vivir así. Nosotros, al menos, debemos intentar aplicar la palabra de Dios, reflexionar sobre cómo es posible, y vivir en la tensión de cómo aplicar su voluntad en cada momento, porque aquel que gobierna ese lugar de trabajo también es nuestro Señor. Aquel que nos envió allí también es nuestro Señor. Ese Señor no nos dejará en la ruina. Ese Señor no nos dejará atrás. Ese Señor no convertirá a nuestros hijos en perdedores. Él los levantará. Dios levantará a quienes viven según su palabra. Dios los usará de manera asombrosa, porque Dios gobierna, porque Dios reina. Que nuestros hijos sean así. Los bendigo en el nombre del Señor. La espiritualidad es esto, en una relación de amor con Dios y con las personas, tener una nueva perspectiva sobre uno mismo, el mundo y el prójimo. Que después de esta noche, nuestro lugar de trabajo se vea un poco diferente. Los bendigo en el nombre del Señor. Que las personas que encontramos habitualmente se vean un poco diferentes. Los bendigo en el nombre del Señor. Por eso, la espiritualidad es la restauración de las relaciones, es tener una mirada transformada, es comenzar a practicar el amor, aunque sea un poco. Eso es la espiritualidad. La verdadera espiritualidad debe ocurrir en nuestra vida práctica y manifestarse en nuestra vida cotidiana. Que el gobierno de Dios, el señorío de Dios, ocurra en mi vida diaria. Los bendigo en el nombre del Señor. Al final, la vivificación es relación. Por eso, debe ocurrir aquí, donde estoy viviendo. Que mi familia sea vivificada, que mi lugar de trabajo sea vivificado, y que las personas que encuentro sean vivificadas. Que estas obras ocurran en todos los lugares donde se encuentren nuestros hermanos. Los bendigo en el nombre del Señor. Y no solo vivificar, sino que, dentro de esas obras, la acción de Cristo se manifieste más abundantemente, de modo que en cada lugar de nuestra vida podamos decir, el reino de Dios está aquí, nuestra familia es el reino de Dios, nuestro lugar de trabajo es el reino de Dios. Que en todos los lugares donde se manifieste la obra de vivificación, se establezca el reino de Dios. Vivan una vida así. Los bendigo en el nombre del Señor. Vamos a alabar juntos mientras meditamos en la palabra que se nos ha dado. El equipo de alabanza puede prepararse, y los pastores que nos ayudan en la oración, por favor, pasen al frente. Mientras cantamos la alabanza, preparas la lluvia, meditemos en la letra y oremos diciendo, Dios, concede la lluvia de vida a cada área de nuestras vidas. Concede la lluvia de vida a nuestros hogares y lugares de trabajo. Cantemos juntos con este corazón. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito y su misericordia es para siempre. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres, el cual cubre los cielos de nubes, el que prepara la lluvia para la tierra, alaba a Jehová, Jerusalén. Alaba a tu Dios, entrad por sus puertas con acción de gracias, adorad ante la presencia del Señor. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito, y su misericordia es para siempre. Él sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas, llama por sus nombres. El cual cubre los cielos de nubes. El que prepara la lluvia para la tierra, alaba a Jehová, Jerusalén. Alaba a tu Dios, entrad por sus puertas con acción de gracias, adorad ante la presencia del Señor, oremos juntos. Reflexionemos sobre nuestras vidas.
La iglesia de Sardis recibió esta reprensión. Tenéis nombre de que vivís, pero estáis muertos. Aunque parecemos vivos, no hay partes de nuestra vida que están muriendo en áreas abandonadas. ¿No hay partes de mi vida que han sido descuidadas? Aunque necesitan ser alimentadas con la palabra de Dios y su gracia, ¿no se han endurecido por el abandono? Nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo, nuestra vida en la escuela, ¿no están abandonados y sin vida? Reflexionemos sobre nuestras vidas y acerquémonos a Dios con arrepentimiento. Infunde la vida del Señor en todas las áreas de nuestra vida. Derrama la lluvia del Espíritu Santo para que podamos revivir. Clamemos en voz alta el nombre del Señor y oremos.